Durante décadas, el cine ha tenido el poder de mostrar historias que cambian la forma en que vemos el mundo. Historias de personas intentando encontrar su lugar en una sociedad que muchas veces no estaba preparada para aceptarlas. Pero existe otro lado de la historia del cine, un lado menos conocido. Películas que no solamente tuvieron críticas, películas que fueron atacadas o escondidas durante años. No porque fueran malas películas, sino porque mostraban algo que algunas personas no querían ver. Durante mucho tiempo, las historias LGBT fueron consideradas demasiado incómodas para llegar a la pantalla, pero ocurrió algo inesperado. Mientras más intentaban desaparecerlas, más importantes se volvieron. Hoy, en Heteroflexible TV, vamos a conocer películas LGBT que enfrentaron censura, prohibiciones o enormes controversias alrededor del mundo. Historias donde el verdadero conflicto no estaba solamente dentro de la pantalla, estaba fuera de ella. Número 5. Maurice. A veces, la censura no comienza cuando una película llega al cine. A veces comienza mucho antes. Ese fue el caso de Maurice. Basada en la novela de E.M. Forster, escrita a principios del siglo XX, la historia seguía a dos hombres que desarrollaban una relación amorosa en una Inglaterra donde la homosexualidad era perseguida socialmente y legalmente. Pero Forster tomó una decisión que para su época era completamente revolucionaria. No quería escribir una historia donde el personaje homosexual terminara destruido. Durante décadas, la novela permaneció inédita. No porque no estuviera terminada, sino porque el propio autor sabía que la sociedad todavía no estaba preparada para recibirla. Cuando finalmente llegó al cine en 1987, la película volvió a enfrentar una realidad complicada. Una historia de amor entre dos hombres, pero no una historia basada en tragedia. Y eso era precisamente lo que resultaba incómodo. Número 4. A Single Man. La censura no siempre aparece como una prohibición directa. A veces llega de una manera más silenciosa, una clasificación más restrictiva, películas LGBT modernas, incluyendo A Single Man. La película de Tom Ford, protagonizada por Colin Firth, cuenta la historia de George Falconer, un profesor universitario que intenta continuar su vida después de perder a la persona que amaba. Era una historia sobre duelo y la dificultad de seguir adelante. Pero para algunos mercados, mostrar una relación homosexual con la misma sensibilidad y profundidad que cualquier historia romántica heterosexual seguía siendo un problema. La incomodidad no estaba en la película, estaba en la idea de aceptar que una historia LGBT podía ser simplemente una historia humana. Y ese es uno de los patrones más repetidos en la historia del cine. Muchas películas fueron llamadas controversiales, simplemente porque mostraban personas LGBT como protagonistas. Número 3. The Children's Hour. Mucho antes de que Hollywood hablara abiertamente sobre homosexualidad, existió una película que intentó acercarse a un tema que la industria prefería evitar. The Children's Hour, estrenada en 1961. La película cuenta la historia de dos mujeres cuya vida cambia cuando un rumor sobre su relación comienza a destruir su reputación. En la época del Código Hays, Hollywood tenía reglas estrictas sobre lo que podía mostrarse en pantalla. La homosexualidad no podía representarse de manera abierta, no podía presentarse como una identidad normal, y mucho menos como una realidad humana compleja. Por eso la película tuvo que modificar elementos importantes de la historia original. La censura no eliminó completamente el tema, pero obligó a Hollywood a contar una versión más limitada. Y eso revela algo importante. A veces, la censura no destruye una película, pero algunas historias, incluso después de ser modificadas, encuentran la forma de sobrevivir. Porque una idea puede ser escondida durante años, pero no puede desaparecer para siempre. Número 2. Stranger by the Lake. Hay películas que son censuradas porque hablan de política, otras porque desafían una tradición. Pero algunas generan polémica porque exploran temas que incluso dentro de comunidades abiertas siguen siendo difíciles de discutir. Ese fue el caso de Stranger by the Lake. La película francesa dirigida por Alain Guiraudy llegó en 2013 y rápidamente llamó la atención por su estilo provocador. La historia sigue a Frank, un hombre que comienza una relación con otro hombre mientras frecuenta un lago donde se reúnen hombres homosexuales.
pero lo que comienza como un drama romántico se transforma poco a poco en una historia de tensión psicológica. La película generó controversia por sus escenas explícitas y por la manera directa en que mostraba la intimidad masculina. En algunos lugares recibió restricciones de clasificación, en otros su distribución fue mucho más limitada. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Dónde está la frontera entre una obra artística que muestra una realidad y una película considerada demasiado incómoda para ciertas audiencias? Ese debate ha acompañado al cine desde siempre, pero cuando la historia involucra personajes LGBT, esa discusión muchas veces se vuelve todavía más intensa. Porque durante décadas la representación LGBT estuvo limitada precisamente por miedo a mostrar demasiado, y películas como esta desafiaron esa idea. Número 1. Fire. Y llegamos a una de las historias de censura LGBT más importantes del cine internacional. Una película que no solamente enfrentó críticas, una película que provocó protestas reales. Fire. Estrenada en 1996 y dirigida por Deepa Mehta, la película cuenta la historia de dos mujeres en India que encuentran una conexión emocional y romántica dentro de matrimonios donde ambas se sienten atrapadas. Para muchos espectadores, era una historia sobre soledad, sobre libertad, sobre dos personas buscando un espacio donde poder ser ellas mismas. Pero para algunos grupos conservadores, la película representaba una amenaza. Las protestas comenzaron porque la historia mostraba una relación entre dos mujeres, algo que muchos sectores de la sociedad india consideraban inaceptable en ese momento. Algunas salas de cine fueron atacadas, algunas exhibiciones fueron suspendidas, y la película se convirtió en el centro de un enorme debate nacional. Pero ocurrió algo inesperado. Mientras más intentaban silenciarla, más personas querían conocerla. Fire dejó de ser solamente una película, se convirtió en un símbolo de la lucha entre la libertad artística y la censura social. Porque la verdadera pregunta ya no era ¿está permitida esta historia? La pregunta era ¿quién decide qué historias tienen derecho a existir? Después de recorrer estas películas, queda claro que la censura LGBT nunca tuvo una sola forma. A veces fue una prohibición directa, otras veces fue más silenciosa. Pero todas estas películas tienen algo en común. Sobrevivieron. Porque el cine tiene una característica única. Puede ser bloqueado durante un tiempo, pero las historias importantes encuentran una manera de regresar. Y esas son las películas que permanecen. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Cuál de estas películas crees que sufrió una censura más injusta? ¿Y qué otra película LGBT censurada agregarías a esta lista? Te leo en comentarios. Y suscríbete a Heteroflexible TV para más historias sobre cine, censura y cultura pop.